Nuestro tema en esta hora es creciendo hacia tres objetivos. Recuerden que estamos en Efesios capítulo 4. Les invito a que vayamos a leer Efesios 4, 11 al 13. Leamos. Efesios 4, del 11 al 13 dice: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esos son nuestros versículos que nos toca ver en esta mañana. Y entonces debemos saber, hermanos, que nosotros como cristianos tenemos una carrera. Hace tiempo yo prediqué esa palabra, un tema acerca de la carrera cristiana, y lo pude compartir con varios hermanos, y eso me quedó claro a mí, de que la Biblia nos muestra que nosotros tenemos, nuestra vida cristiana es una carrera. Hay un inicio y hay una meta. Entonces dice Pablo aquí en Efesios que todos nosotros, los cristianos, debemos crecer hacia una meta, porque hay una meta, porque ya iniciamos. Entonces, de acuerdo a la Biblia, todos nosotros tenemos una meta hacia la cual tenemos que avanzar. Y eso muchos cristianos no lo han entendido, pero gracias a Dios que nos ha concedido conocer esto. Quizá yo era uno de los hermanos que no entendía que hay una meta, pero ahora entendemos, hermanos, que hay una meta hacia la cual todos tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar. Para poder entender la Biblia, tenemos que ser instruidos. Ya hemos dicho que tenemos que ser instruidos por los hermanos que van delante de nosotros. Por eso Dios, aparte de todos los miembros, Él pone las coyunturas, que son los apóstoles, que son los pastores y líderes de una iglesia local. Ellos van adelante. Son los ancianos que están ahí, son los que van adelante, y Dios los pone. Y ahorita vamos a enfocar un poquito más de eso, porque Dios dice que todos podemos entender la Biblia. La Biblia no es de interpretación privada, sino que todos nosotros podemos entender. De hecho, Dios quiere que todos lleguemos a la meta, porque Él se propuso una meta, o se propuso lograr algo en nosotros. Y leamos lo que dice el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos. Y esta frase tenemos que considerarla, porque dice que hasta que todos. Hasta que todos son todos. Todo es todo. Todos tenemos que llegar a la unidad de la fe. Entonces, este asunto que estamos hablando, comienza en el versículo 3. En el versículo 3 de Efesios 4 dice: solícitos, diligentes, prestos para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí dice diligentes en guardar la unidad del Espíritu. Pablo nos exhorta a nosotros a que siempre estemos solícitos, diligentes, no negligentes, que no se nos olvide, que no seamos descuidados. Nosotros, ahora entonces, si aquí así empieza, pero nosotros tenemos que ver la diferencia que hay entre la unidad del Espíritu y la unidad de la fe, porque no son sinónimos. En el versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, porque esa es la meta. Pero en el versículo 3 leímos, dice: solícitos, diligentes en guardar la unidad del Espíritu. Son cosas que no son sinónimos, pero la unidad del Espíritu dijimos que es el comienzo. Ese es nuestro comienzo como cristianos. Tenemos que poner mucha atención a todos estos asuntos. ¿Para qué? Para que nosotros seamos cristianos normales, cristianos que estamos desarrollando bien, correctamente, y también seamos cristianos entendidos. Porque cuando se habla de la unidad del Espíritu,
nos está hablando de la unidad que Dios produjo o produce en todos los cristianos. Porque hemos dicho que en esta parte no hay mucho problema, aunque sí puede haber problema, porque si no somos cristianos sanos, podemos no alumbrar o no alumbrar esa electricidad, esa vida que no fluya en nosotros, ¿verdad? Y entonces Dios es el que produce la unidad del Espíritu en todos los cristianos del mundo para que ellos, ¿verdad? Para que toda persona que cree en el Señor Jesucristo son nuestros hermanos, porque es Dios de ellos y Dios de nosotros. Es el Señor de ellos y el Señor de nosotros, entonces todos venimos a ser hermanos. Ahora, para saber si un cristiano, si un hermano es genuino, porque hay falsos, hay cristianos de nombre que son falsos. Pero la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea que toda persona que confiesa con sus labios y cree en el Señor Jesucristo, y así como dijo Pablo también, que invoca el nombre del Señor, ¿verdad? Esa persona tiene fe en el Señor Jesucristo y él o ella es nuestro hermano, nuestra hermana, aunque no se reúna con nosotros. Amén. Vamos a ver que hay un conflicto en nosotros. Notemos algo aquí porque hay cosas que hacemos conscientemente y hay cosas que nosotros hacemos inconscientemente. Todo aquel que entiende la Biblia está consciente de que toda persona que cree en Cristo y que confiesa en que Jesucristo es su Salvador y que le invoca, son nuestros hermanos. Ellos son nuestros hermanos. Ahora nosotros hay cosas que hacemos inconscientemente. Porque cuando encontramos a alguien en la calle y nos dice que es cristiano, que es hermano, los tomamos, los aceptamos de una forma liviana, porque como no le conocemos, como no tenemos convivencia con él, en nosotros hay cierta duda de que si realmente son cristianos. Y no es hasta que le conocemos, ¿no? Y decimos, sí, es cristiano y es hermano, ¿verdad? Pero como no se reúne con nosotros, nos cuesta un poquito, ¿verdad? Pero dice Dios que son nuestros hermanos. Porque hay cosas que nos separan, ya hemos visto que hay cosas que nos separan, porque quizá no se reúne conmigo, no tiene la misma doctrina, no le gustan los mismos cantos que yo, que a lo mejor es de otro país, de otro estado, de otra colonia. Entonces, esas son cosas que hacen que dudemos de que sean nuestros hermanos. Pero con los hermanos que se reúnen con nosotros en una misma congregación, es más fácil decir que son nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Porque lo conocemos y decimos, son nuestros hermanos y los aceptamos fácilmente sin dudar. Pero nosotros tenemos que ver que hay una realidad. Dios nos muestra una realidad que es la unidad del Espíritu, y esa unidad es la que Dios produce en todos los creyentes del mundo entero. Entonces, todos ellos son nuestros hermanos. Pablo, él dijo que, ¿verdad? Que todos los que invocan, ¿verdad? Creo que escribió a la iglesia en Corinto, ¿no? Y dijo, y a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor, Señor de ellos y nuestro. Entonces, todos ellos son nuestros hermanos. Y por eso Pablo dice que no debemos de permitir que las nacionalidades, que las filosofías, que la religión, la política, la cultura nos separen, porque Dios es el que produjo esa unidad. Por eso Pablo dice que tenemos que ser diligentes, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿No te ha pasado que ahora que estamos escuchando esto, que Dios está abriendo más nuestros ojos y de repente encontramos a alguien ahí en la calle, en el autobús, en el centro comercial, te encuentras con alguien y empieza él en su forma de hablar y dices, es cristiano, es hermano, y te gozas al verlo? Pero si Dios no nos abriera los ojos, estaríamos cegados y lo primero que preguntaríamos, ¿en qué cree? ¿Qué es su bautismo? ¿Cuál es su denominación? ¿Verdad? Entonces son cosas que nos separan. Pero nosotros tenemos que ejercitar nuestro espíritu para poder discernir
¿verdad? Porque Dios te dice quiénes son tus hermanos. Amén. Porque no cualquiera tampoco es tu hermano, ¿verdad? Tenemos que saber porque no todo espíritu es de Dios. Amén. Muy bien, entonces hoy vamos a hablar de nuestro crecimiento hacia 3 objetivos. Entonces dijimos que nosotros tenemos que tener una meta en nuestra unidad del espíritu. Porque Dios ya lo produjo, pero tenemos que ver que hay una meta. Porque la unidad del Espíritu es la que produce Dios en todos los cristianos del mundo entero. Discúlpeme que te esté repitiendo los mismos conceptos, pero es para que nosotros se nos quede, que aprendamos, porque en la repetición está el aprendizaje. En todos los cristianos está la unidad del Espíritu porque Dios es el que la produce, porque es la vida de Cristo puesta en cada hermano. Y hemos usado el ejemplo de la electricidad para ilustrar lo que es la unidad del Espíritu. Están 100,000 lámparas, focos, pero es la misma electricidad que pasa en todas esas lámparas para que alumbren. Amén. Así, la vida de Cristo en nosotros es la que se llama la unidad del Espíritu. Entonces, así como la electricidad, esa vida, hermano, esa vida divina corre a través de todos los cristianos del mundo entero que hemos recibido y que creemos en el Señor Jesucristo. También ya hemos explicado que las lámparas no tienen luz en sí mismas, así como nosotros no tenemos vida en sí, en nosotros mismos, en uno mismo, ¿verdad? Porque esas lámparas necesitan la corriente, la electricidad. De repente, porque tan pronto que se prende se sube la palanca o se prende el switch, todas las lámparas prenden, alumbran, manifiestan la electricidad, porque ellas están ahí prestas. Pero si una lámpara está defectuosa, no va a alumbrar. Entonces nosotros, dice Pablo, que si nosotros no nos prestamos, no entendemos esto, no vamos a poder guardar la unidad. No vamos a poder ser diligentes en guardar la unidad. Amén. Entonces, así con nosotros todos los creyentes, la vida que corre en todos nosotros, los que invocamos el nombre del Señor, es la vida divina. Y esta vida se llama la unidad del Espíritu. Y es Dios el que la produce en nosotros. No hiciste tú nada para esto. Dios es el que lo hizo. Ahora Él dice, guárdala. Sé diligente y guarda porque yo lo hice. ¿Verdad? Entonces, la forma de guardar es que seamos cristianos sanos y que no seamos prejuiciosos. Cuando encuentras a alguien, tú debes identificar y saber si esa persona cree en el Señor, invoca el nombre del Señor y ha recibido al Señor, son nuestro hermano. Y no tenemos que ser prejuiciosos, saber de qué te bautizaste, en qué crees tú, cuál es tu denominación, de dónde eres. Hermano, son cosas, son paredes que nos dividen a nosotros. Entonces nosotros debemos de procurar la unidad del Espíritu con todos los hermanos, y dice Pablo también que no apaguemos el Espíritu. Entonces todo aquel que se identifica con nosotros como cristiano es nuestro hermano, aunque no se reúna con nosotros, aunque no crea lo mismo que nosotros. Por ejemplo, ya te dije en la manera de bautizarse y otras cosas. ¿Cuál es su denominación? Y muchas cosas que las personas usan para dividir. Entonces entendamos que todos los que están a nuestro alrededor, y que confiesan que Jesucristo es su Salvador personal e invocan el nombre del Señor, son nuestros hermanos. Porque todos nosotros somos una familia, la familia de Dios, y es lo que dice Efesios. Y somos una familia en este mundo. Por eso nosotros tenemos que amarnos, querernos, porque este mundo nos aborrece a nosotros. Entonces, Dios ha producido todo esto para que nos amemos, para que apreciemos a nuestros hermanos. Y cuando nosotros tenemos claros estos conceptos, todas nuestras emociones y sentimientos hacia los hermanos estarán controlados. Porque entendemos que todos los hermanos del mundo entero venimos a ser el cuerpo de Cristo, somos miembros los unos de los otros.
Si nosotros como cristianos somos sanos y normales, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a buscar cómo unirnos con los hermanos, porque en nosotros hemos entendido que en nosotros hay algo que nos une, que se llama la vida del Espíritu. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué dividirnos si las familias terrenales, la familia en la carne, en la sangre, ellos supuestamente buscan la unidad? Porque la sangre los une, los apellidos los unen. Y ellos tratan de hacer reuniones para verse, para encontrarse. Yo tengo familiares terrenales, en la carne, en la sangre, por apellido, y ellos me dicen: primo, ¿cuándo nos vamos a juntar? ¿Cuándo vamos a hacernos una reunión con toda la familia? Y ellos están deseosos de reunirse y buscan la manera, aunque sabemos que hay problemas, pero ellos tratan y procuran. Si ellos hacen por la sangre y por el apellido, cuánto más nosotros que tenemos la vida, la unidad del Espíritu. Tenemos que estar conscientes, mi amado hermano, que tenemos que estar unidos, porque tenemos una vida que nos une. Da tristeza cuando los hermanos ya no quieren nada contigo, ya no quieren buscarte, se alejan de ti. Y bueno, decimos, pues está bien, porque o no está bien, porque ¿por qué dije que está bien? Porque al final de cuentas vamos a encontrarnos todos. Un día, como fuimos escogidos y predestinados, vamos a encontrarnos. Y el hermano que hoy no te quiere, no te aprecia, no te abraza, no te habla, finalmente vamos a encontrarnos. Lo hemos visto y la Biblia lo dice. ¿Te acuerdas cuando Pablo y Bernabé tenían diferencias por Juan Marcos? Ellos se separaron, pero al final otra vez dice Pablo: ¿saben qué? Envíenme a Juan Marcos porque me es útil. Entonces, hermanos, yo siempre he aprendido que debo de estar abiertos a todos los hermanos. Tenemos que estar abiertos. Y si en esta vida nos encontramos, gloria a Dios. Y si no encontramos en esta vida, vamos a encontrarnos. Pero lo que no quede de nosotros. Porque la Biblia dice que en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Amén. Entonces, nosotros tenemos que buscar esa unidad. Ser diligentes y guardar esa unidad, porque hay una vida que nos une. Es decir, nuestro ADN espiritual es el ADN de Cristo. Y todos nosotros tenemos ese ADN, así como cuando nos hacen una prueba de la sangre y dicen: eres familiar, ¿verdad? Tiene el mismo, ahí se dan cuenta si los papás son padres biológicos, ¿verdad? Si los hijos son hijos biológicos. Entonces dicen: sí, tienen la misma sangre. 99% de que sí tiene. Nosotros tenemos el 100%, es más, el 1000% tenemos ese ADN, esa sangre, esa vida, hermano, que Dios, porque dice Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, fíjense, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, tienen la potestad o el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, no es porque tenemos la misma doctrina, no es porque practicamos o hemos bautizado en el mismo nombre. No, hermano, todas esas cosas son inventos que el hombre ha creado y es inspiración de Satanás para dividirnos, pero nosotros hoy en esta hora tenemos que saber, entender que Dios, hermano, nos escogió y nos predestinó y Él produjo en la unidad del Espíritu, porque hay una meta, y es para que entendamos que todos nuestros hermanos son nuestros hermanos, todos, y no tenemos que dudar cuando encontramos a alguien que dice que invoca el nombre del Señor, que confiesa que Jesucristo es su Señor y Salvador, es nuestro hermano. Amén. Ahora veamos que hay otra cosa. Lo que sigue es que tenemos que crecer hacia 3 objetivos, porque la unidad del Espíritu de Efesios 4:3 nos tiene que llevar a la unidad de la fe del versículo 13. Atención. Escuchen bien en esta hora. La meta de Dios
no es la unidad del Espíritu. Con eso se inicia, porque la meta de Dios es la unidad de la fe. Por eso el 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hay una meta y más adelante vamos a estar abundando en eso, pero hoy tenemos que saber cuál es la meta. Hay de aquel que entiende la unidad del Espíritu, pero no continúa con lo que sigue, porque no es nada más quedar con la unidad del Espíritu, sino que hay que avanzar, hay una meta. Tenemos que buscar lo que sigue. Y lo que sigue es el versículo 13, hasta que todos lleguemos. Hasta que todos los hermanos de diferentes nacionalidades lleguemos a 3 cosas. Allí Pablo dice en el versículo 13, 1 es la unidad de la fe, 2 del conocimiento del Hijo de Dios y 3 a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay una meta, hermanos, que todos tenemos que llegar. Por eso no tenemos que estancarnos en nuestra vida cristiana. Tenemos que avanzar. Tenemos que, hermano, avanzar, continuar, seguir adelante. A estas 3 cosas tenemos que llegar y luego nos dice para qué tenemos que lograr estas 3 cosas. El 14 dice, para que ya no seamos niños. O sea, si logramos estas 3 cosas, entonces nosotros ya no vamos a ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Entonces, tenemos que entender que todos necesitamos ser perfeccionados por los dones. Tenemos que dejarnos ser perfeccionados por los dones, ya te dije, por las coyunturas. Son los que van delante de nosotros para lograr esta perfección. Y esto es para todos los hermanos en todo el mundo. Es para todos, hermano. Ojalá que este prédica llegue a más hermanos y que ellos vean la forma en que Dios quiere para nosotros. Porque no podemos independizarnos del cuerpo. Porque muchos hermanos, muchas iglesias locales se independizan del cuerpo porque ellos creen que solo tenemos que procurar a los hermanos de nuestro círculo. No, tenemos que amarlos, tenemos que orar por las iglesias que están a nuestro alrededor. Amén. Son nuestros hermanos. Tenemos que procurarlos, tenemos que amarlos de igual manera. Ahora, porque de repente pasa también que nos llevamos más bien con los hermanos de otras localidades que los que están en nuestra localidad. Como nos vemos seguido, hay problemitas, hay roces y ya no lo soporto, ya no le hablo, mejor a aquel que se reúne allá, mejor me llevo con él. Hermano, tenemos que ser localmente también, procurar a los de casa y también a los de allá. No podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. No podemos ser un cristiano de clase mundial si en la localidad no procuramos a los hermanos. Amén. El problema es de que hoy día han habido errores garrafales desde el siglo I, ya lo hemos dicho. Y no ha habido quienes sean capaces de ayudarnos de salir de esos errores que se enseñaron desde los inicios de la iglesia. Martín Lutero se levantó y habló de algo, pero él no buscó esto. O sea que no, hermano, tenemos que entender que hoy día tenemos que tener la valentía de hablar la verdad. Y lo que estamos hablando es la verdad de Cristo y la iglesia. Y no estar a favor de la iglesia tradicional que por años se han dividido en las denominaciones, en las doctrinas. Pero la verdad que estamos hablando, que debemos de hablar, no son las cosas que muchos, con prepotencia predican desde los púlpitos para insultar a las personas. No. La verdad, hermano, del evangelio es algo refinado, es una palabra que transforma a la gente sin insultarla. Por eso tengo mucho cuidado en esta hora de no insultarte, sino que predicarte bien la palabra, ¿verdad? Y esta palabra va a botar todas tus estructuras y dogmas y doctrinas de opinión humana, porque lo que queremos es centrarnos en la verdad que es conforme a la economía de Dios. Entonces hasta acá yo creo que ya entendimos que los dones,
que son los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, son para perfeccionar a la iglesia. Pero tenemos que entender que perfeccionar a los santos es para que ellos aprendan a hacer lo mismo. Que tú aprendas a hacer lo mismo que estoy haciendo. Si yo estoy haciendo alguna función en la iglesia, que tú aprendas a hacer. Esa debe ser el propósito de perfeccionar a los hermanos. Es decir, que los demás hermanos aprendan a hacer lo mismo, ¿verdad? Porque ya te dije, porque quiero aclarar algo, porque si decimos que todos somos funciones, Dios nos ha dado dones, ¿verdad? Porque dice la Biblia que todos. El 7 dice, pero que a cada uno de nosotros nos pueda dar la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y te dije que todos podemos funcionar como apóstoles, como profetas, como evangelistas, como pastores y maestros. Entonces, tú puedes decir, entonces, ¿por qué usted es pastor de una iglesia? Te dije que estoy funcionando, pero en un cuerpo hay miembros y hay coyunturas. Leamos el 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea que en el cuerpo de Cristo hay coyunturas y hay miembros. Y las coyunturas, estaba yo buscando, y las coyunturas es la rodilla, es el espacio que une a las partes, a los miembros de mi pie, de mi cuerpo. Entonces, sin esas coyunturas no se podían unir, no se podían mover y funcionar los demás miembros. Entonces, en el cuerpo hay coyunturas y hay miembros, ahí lo dice claramente. No son jerarquías, pero Dios ha puesto a hermanos delante de nosotros. Por eso, en tu iglesia local está tu pastor, pero acuérdate que no es título, es función, pero son los que Dios ha puesto delante de ti para que tú los imites. Amén. Porque dice Hebreos que tenemos que imitar la fe del pastor. Entonces, estas coyunturas, estos hermanos dones que van porque llevan la delantera, ellos llevan la delantera para enseñar a los hermanos correctamente para que sean perfeccionados y para que estos también perfeccionen a otros. Amén. Entonces aquí en el versículo 11 y 13 dice que los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros tenemos todos, que somos el cuerpo, la iglesia, tenemos que llegar a la unidad de la fe. Pregunta en esta hora, ¿cuántos años tiene usted de cristiano? Porque puede ser que nos muramos y no vamos a lograr el propósito de Dios y nunca llegaremos a la unidad de la fe con el cuerpo de Cristo. Por eso nosotros tenemos, hermano, en este tiempo que tenemos que despertar, Dios nos está dando una oportunidad, otra oportunidad más, porque estamos vivos y Él quiere que nosotros funcionemos, que usemos lo que Él ha puesto en nuestras manos. Porque somos dones, tenemos funciones, porque subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Porque de repente dicen, hermano, no, hermano, es que somos siervos inútiles. Eres un siervo inútil si lo haces conforme a la ley. Así lo entendí ahora. Porque dice, hermano, somos siervos inútiles. Pero yo he entendido que en Cristo somos siervos útiles. Porque ya no hacemos las cosas conforme a la ley, a lo que nos dicen que hagamos, sino que es en gracia. Tenemos que aprender a funcionar en gracia. Qué bonito sería que Dios nos revelara a nosotros y que nos dijera, ¿sabes qué, Lalo? Ya sabes qué, Juanito, ¿sabes qué, Aarón? ¿Sabes qué, quién más está ahí? Ana, ¿sabes qué, hermana Janet? ¿Sabes qué? Ya vente, porque ya es tiempo de que dejes este mundo. O sea, estamos de ir con Él. ¿Sabes qué? Ya es tiempo. Porque tú entendiste lo que es la unidad del Espíritu y luego te encaminaste a la unidad de la fe, porque yo te abrí los ojos para que vieras el mensaje de Efesios y que dijera Dios, ¿sabes qué? Has terminado tu carrera, ya vente ya. Qué bonito sería, ¿no? Porque a Pablo Dios le mostró, por eso Pablo dijo,
Yo empecé con la unidad del Espíritu, me encaminé a la unidad de la fe, llegué a la meta, he terminado la carrera de la fe. A él se le mostró y dijo, ¿saben qué? Está pronto mi partida. Porque desde antes él se quería ir, decía, ¿saben qué? Yo quisiera ya no estar aquí. Porque es muchísimo mejor estar con el Señor que estar aquí. Pero, dice, pero tengo que perfeccionarlos, tengo que ayudarlos porque tenemos que trabajar, tenemos que funcionar. Porque si yo me voy, ¿quién los va a enseñar a ustedes? Por causa de eso me voy a quedar. Pero cuando él terminó la carrera, Dios dijo, Pablo, terminaste, vente, mijito, vamos, entra acá porque tú ya terminaste. Amén. Y eso es bonito, ¿no? Y no que Dios te diga, ¿sabes qué? Al siervo inútil. Ahí sí te dice al siervo inútil, como no entendiste, no fuiste perfeccionado y no funcionaste, no multiplicaste los talentos, los dones que te di, a las tinieblas, al lloro y al crujir de diente, a las tinieblas de afuera. Hasta que aprenda, porque también en las tinieblas de afuera, en la disciplina dispensacional, ahí vamos a llegar, hermano. Pero hoy es el tiempo, hoy es la oportunidad de hermanos de que nosotros busquemos lo real, porque todas las iglesias locales están regidas por la Biblia y todas ellas tienen que enseñar lo mismo para que nuestro trabajo sea aprobado por el Señor. ¿Por qué tanta insistencia? Hoy con los jóvenes en Timoteo estamos diciendo, el mandamiento es no enseñar diferente doctrina, sino que tenemos que enseñar el glorioso evangelio del Dios bendito que es conforme a la economía de Dios. Lo estamos enseñando a nuestros jóvenes aquí en Tultitlán, en Chimalpa, en San Juanico, en Ocotlán. Varios jóvenes están entrando con nosotros y estamos estudiando eso. Y es lo mismo que le estamos transmitiendo a los hermanos adultos, a los niños, a todos, para que todos, hermano, porque hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces tenemos que aprender que apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son para perfeccionar a los santos, para que hagamos lo mismo para la obra del ministerio, que es el ministerio del Nuevo Testamento, porque hay un solo ministerio. Porque muchos hermanos dicen, es que es mi ministerio, ya es de ellos. Bueno, está bien, si es tuyo, pero si es conforme, si está delineado conforme al Nuevo Testamento, está bien, pero ya cuando te sales del ministerio del Nuevo Testamento, entonces, hermano, estamos divagando, ya estamos sacando cosas que no tienen que ver. Amén. Porque el ministerio del Nuevo Testamento es predicar a Cristo en todos sus aspectos para perfeccionar a los santos. Es predicar a Cristo, Cristo, no hay otra cosa. Colosenses 1:24, vamos a ir. Colosenses 1:24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta en las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. A nosotros nos han enviado a hacer lo mismo. De acuerdo a este versículo, se tiene que cumplir en nosotros todos los sufrimientos que le faltaron a Cristo por su iglesia, porque si no, no estaremos participando en lo que Dios nos llamó. Versículos 25 al 28 dice, de cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Te das cuenta que el deseo de Dios, el propósito de Dios es la perfección? Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, en la cual actúa poderosamente en mí. Bueno, ¿qué te parece que el diablo es astuto y engaña a los hermanos? Y muchos dicen, hermano, yo no soy perfecto. Sabes que nadie es perfecto. Y es una excusa, hermano, que muchos cristianos usan. Yo alguna vez lo usé. Nadie es perfecto. Cuando me dicen, nadie es perfecto. Pero aquí dice que tenemos que llegar a la perfección. Hasta que todos lleguemos. Porque tenemos que ser perfeccionados, porque hay un trabajo que hacer. Amén.
La carga que debe haber en todos nosotros, si estamos entendiendo, es presentar perfecto a los hermanos delante de Cristo. Por eso tenemos que ocuparnos y esforzarnos en presentar perfectos a los hermanos que sí se dejan. Hermano, ¿sabes? Aquí en Tultitlán, en Chimalpa, sabes que ahí estoy. Hermano, acuérdense de la reunión. Hermano, hay reunión. Hermano, hay esto. Hermano, manda a tu joven, anímalo. Hermano, vente tú, conéctate, hermano. Y muchos hermanos, hermano, me salió algo. No pude estar, hermano. Hermano, no vaya a poder. Hermano, no has entendido. No has entendido que nosotros, Dios nos ha puesto para ayudarte. Pero por los que se dejan, ellos van a ser perfeccionados y van a empezar a funcionar. Efesios 4, del 11 al 12, nos dice que tenemos que perfeccionar a los hermanos para que trabajen. Vamos a marcar algunos errores que hemos cometido. Nosotros, estoy hablando porque aún es una palabra para los que somos pastores, los que predicamos la palabra, para los ancianos de las iglesias. Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, es decir, los que llevamos la delantera, ya entendiste, estoy hablando de las coyunturas. Y Pablo, a través de Efesios, nos dice que no debemos de hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que no debemos de hacer? Eliminar la función de los miembros, porque ya vimos que todos podemos funcionar. Nadie puede decir es que yo no puedo. Lo que tú quieres es esconder tu talento en el mundo. Sí puedes, porque Dios a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. No debemos de eliminar la función de los miembros, porque la iglesia tradicional, cuando hablo de la iglesia tradicional, ¿sabes a qué me refiero? ¿Sabes qué ha hecho? Ha eliminado las funciones de los miembros. Pero el 12 dice que tenemos que perfeccionar a los santos, a los hermanos, para la obra del ministerio, para que ellos funcionen. ¿Para qué tenemos que perfeccionar a los hermanos? Para que ellos hagan la obra del ministerio. Número 2, ya te dije que no debemos eliminar las funciones de los miembros. Y hoy estamos algunos pastores aquí viéndonos. No debemos de eliminar la función de los miembros, de los hermanos. Ellos tenemos que dar participación, ¿ok? Número 2, no debemos ser pastores orquesta. ¿Sabes lo que es un pastor? Porque has visto a alguien ahí en la calle y trae su armónica aquí pegado en la boca, trae varias cosas ahí, ¿no? Ahí y está tocando varios instrumentos a la vez, ¿no? A eso me refiero. No debemos ser pastores orquesta, es decir, que hacer todo y creer que uno es el único que puede hacer las cosas. Por eso debemos enseñar a los hermanos que ya han caminado un tiempo con nosotros para que hagan lo mismo que nosotros. Por eso siempre les digo, tú vas a predicar, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto. Estamos en eso y ahora hasta queda más claro. Debemos enseñar a los hermanos que ya han caminado con nosotros a que hagan lo mismo que uno. A que ellos prediquen lo que uno predica. Hermano, ¿no sabes qué gozo da cuando vemos que los hermanos que están a tu cargo, los que están caminando contigo, que los que Dios puso bajo tu responsabilidad, están predicando lo mismo que tú, que están compartiendo la palabra? Que digan, hermano, ya estoy con una familia, le estoy predicando la palabra y ¿sabe qué? Estoy tomando Efesios y estamos estudiando juntos lo que usted nos está predicando. Eso da mucho gusto, hermano. Pero cuando dicen los hermanos, hermano, encontré un librito ahí, un librillo que encontré ahí, de eso estoy enseñando. Ay, dije yo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hermano, estamos estudiando con la familia y ¿qué cree? Que estamos ahí detrás de usted con los mensajes que está dando y nos está quedando más claro. Pero los hermanos, hermano, ¿qué cree? Que encontré un estudio en internet y quiero compartir a mis hijos, está bien buenísimo, hermano. Hermano, digo, ay, Dios mío, abre los ojos. Porque a mí ya me abrió los ojos Dios. Los que están aquí en Tultitlán, Chimalpa, saben que he estado detrás de los que Dios ha puesto delante de mí. Y no estoy repitiendo por repetir, sino que estoy ampliando más de lo que Dios nos ha dado a través de ellos. Amén. Yo te he puesto ejemplo y se puede. Es más, lo que te estoy hablando es lo que ya se nos habló, pero estamos metiéndonos un poquito más de acuerdo a la medida que Dios nos ha dado. Amén. Si quieres
contento al que Dios te puso delante de ti en la iglesia local donde estás, predica. Porque algunos pensaron darle los diezmos. No. Eso es aparte. Predica lo mismo. Habla lo mismo. Si tú me dices, ¿sabe qué, hermano? Ahora que usted predicó de esto, ya nos pusimos como familia a meditar el mensaje del domingo. ¿Y qué cree? Que Dios nos dio esto y lo quiero bendecir a usted, porque así se trata. Yo hablo con mi pastor Cayetano y hablamos y mire, pastor, y empezamos a compartir. Él se goza, yo me gozo, porque estoy siendo perfeccionado para hacer funcionar. Amén. Entonces, hermanos, dice que también basta con que el discípulo sea igual que su maestro. ¿Quieres? Me da gusto que Juanito dijera, hermano, ¿qué cree, hermano, que ya entendí? ¿Y qué cree que estamos? Ya escuchamos por una hora el mensaje de Efesios, de lo que es crecer hacia 3 objetivos, pero nos juntamos mi esposa y Areli, y ahí estábamos hasta Abraham, y creo que vino Michelle con su pareja y nos pusimos y hablamos lo que usted nos enseñó el miércoles. Oh, Juanito, no sabes el gozo que me darías. Pero ¿sabes qué, hermano? Pasó un mensaje y buenas noches. Nadie supo, nadie oyó, nadie vio. Y si pregunta el miércoles lo que hablamos, a saber. Así ha pasado con su pastor Cayetano, ¿no? A ver, hermanos, les dejé de tarea que leyeran Mateo capítulo y a ver, díganos de qué es. Y es un silencio. Aún los que estamos en Facebook, sin comentario. Pero esto me trató a mí y aún le pido perdón a mi pastor Cayetano porque estoy más enfocado en poner los puntos importantes que a veces no me meto con él. O sea, realmente de que Dios, esa palabra me ministre. Estoy más con ese afán de bendecir a los demás y en mí no. Y yo le pido, si él me está viendo, yo le pido perdón a él. Pero en la noche ya me voy a poner ahí y voy a estar con él, hacerme uno con él. Y aún sentido el deseo de dar un resumen. Y eso ya lo he traído desde cuando. Pero he sido descuidado también, así como usted. Así como usted comprenderá, he sido descuidado. Pero esta palabra ha tocado mi vida. No sé si a ti te está tocando, pero todos hemos fallado porque, hermano, no estamos haciendo lo mismo que los que están delante de nosotros. Basta con que el discípulo sea igual que su maestro. Notemos que el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice que los dones son para perfeccionar a los santos, a los hermanos, para que funcionen. Lo peor que podemos hacer es eliminar la función de los hermanos, porque vemos que hubo una iglesia que se pervirtió. Hay una iglesia que apostató de la verdad y eliminó las funciones de los hermanos. Y lo que hicieron fue poner a los sacerdotes, ¿verdad? Es decir, a ciertas personas para que hagan todas las funciones. Pero en el Nuevo Testamento sabemos que la Biblia dice que todos los cristianos somos sacerdotes. Todos podemos funcionar. Amén. Entonces, algunos hermanos están poniendo y a mí me gustaría que algún hermano se reportara mañana, pasado mañana y que dijeran, ¿sabe qué, pastor? Estamos retomando Efesios. Estamos ahí detrás de usted meditando la palabra. Porque ya terminamos la hora y cada quien, ¿no? Pero no quiero que perdamos el tiempo. Amén. Quiero que aprovechemos, que a ti se te quede claro. ¿Por qué crees que estamos repitiendo una y otra vez? Pero cuando tú me dices, es que encontré un librito ahí, escuché a otro predicador y ¿sabes qué, hermano? Yo estoy ahí estudiando. Y digo, entonces, es como cuando tú haces, hermana, cuando tú haces comida en tu casa, te esfuerzas, te preparas todo en un platillo
y llega tu esposo, llegan tus hijos y traen, y lo que quieren es pizza, ¿no? Dicen, mejor ordenemos una pizza. ¿Y qué siente la mamá? ¿Qué siente el que hace la comida? Se siente, dice, entonces, ¿qué está pasando, no? Pero yo espero que en Tultitlán, en Chimalpa, tomemos la responsabilidad y digamos, ¿sabe qué, hermano? Estamos estudiando. Yo quiero escuchar ese testimonio, ¿no? Así como yo creo que mi pastor Cayetano, él quiere escuchar eso de mí. Y lo he hecho, pero ahora quiero hacerlo más. Quiero hablar lo que él habla. Amén. Entonces, los que llevamos la delantera, no estamos para hacerlo todo y ser los mil usos. Es verdad que cuando una iglesia local empieza, el pastor lo hace todo. Pero el pastor debe llevar, el pastor debe llevar la carga de perfeccionar a todos los que van llegando, ¿verdad? En una congregación, cuando el pastor hace todo, es un cuerpo muerto. Estamos para preparar y perfeccionar a los hermanos para la obra del ministerio. ¿Pero a qué se refiere la obra del ministerio? Se refiere a edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, es que todos tenemos que funcionar. Imagínate, si un hermano está en el hospital y se cree que el pastor por fuerza tiene que ir a visitarlo, pero si hay 10 necesidades en ese momento, porque lo ha habido, ¿qué va a hacer el pastor? Jesús, cuando él resucitó, sí puede estar con 500 hermanos a la vez, pero el pastor todavía tiene su cuerpo, este cuerpo que le impide. Solamente puede estar en un lugar a la vez. Entonces los demás tienen que tomar la responsabilidad de funcionar y poder hacer la función de apóstol, de profeta, de evangelista, de pastor y de maestro. Amén. Todos tenemos que funcionar, porque cuando todos funcionamos como dones, el trabajo es más fácil. Todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Necesitamos participar en la obra. Cuando un miembro del cuerpo no acciona, no funciona y no participa en la obra, ese miembro está enfermo y está por morir. Hoy mismo los hermanos que no han estado participando en la función para perfeccionar a los santos deben entender que tienen que sumarse, tienen que ver que hay una meta, ¿no? Entendamos lo que Dios está buscando en nosotros. Lo que Dios está buscando en nosotros es que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, tenemos que buscar la unidad de la fe. Ya te dije que más adelante vamos a abundar en este tema. Entonces dijimos que hay 3 cosas, ¿verdad?, que tenemos que crecer. Dijimos la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios. Tenemos que crecer a una estatura que se llama la plenitud de Cristo. Todo aquel que no logre hacer lo que nos marca la Biblia va a ser un miembro que no funciona. Si Dios no abre nuestros ojos, nosotros vamos a conformarnos a ser siempre una congregación ociosa que no funciona, porque nos vamos a conformar a que todo lo hagan por nosotros. Cuando nosotros leemos en Hechos 13, en la iglesia en Antioquía dice que había profetas y maestros. Fíjense, si ustedes leen Hechos 13:1, dice que en la iglesia en Antioquía había profetas y maestros, y entre ellos estaba Pablo y Bernabé. Estaba en una iglesia sana porque todo estaba funcionando. Entonces, hermanos, hay de los pastores, orquestas, hay de los miembros que no quieren mover un dedo. Hay de ellos. Todos tenemos que aprender a trabajar, todos tenemos que ser perfeccionados hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y el 14 dice que el propósito de que seamos perfeccionados es para que dejemos de ser niños, bebés en Cristo. Muchos hermanos, fíjense lo que pasa hoy, vuelvo al punto porque realmente me quebrantó, porque en esta hora el Señor tocó mi corazón. Y muchos hermanos les gusta meterse por donde sea y escuchan a tantos predicadores que hay, y está de moda hoy, hermano, las transmisiones. Usted sabe que hay muchísimos predicadores, pero sabes que eso no te perfecciona. No te perfecciona porque eres un niño llevado por todo viento de enseñanza, porque te metes, por ejemplo aquí, estoy viendo ahí que de repente hay algunos hermanos que se meten y ve uno que entran y salen. Por ejemplo, estaban como 34 en ese momento y ahorita ya son 31. Ahorita le van a bajar con lo que voy a decir. Pero te das cuenta que
está hablando el hermano Lalo, pero no me gusta. Voy a escuchar a este otro predicador porque a mí sí me gusta lo que habla, ¿no? Y dicen, escuchar al hermano Lalo, mejor voy a escuchar a otro pastor porque a ese sí le entiendo, a ese sí me gusta. Y ya te he dicho que la palabra de Cristo que Dios nos ha dado es inatractivo para que le deseemos. Si tú has entendido, la carga que llevamos en este ministerio es perfeccionar a los santos, no hay otra forma. Pero a veces los hermanos son, el diablo los desvía, el diablo los engaña y ellos están buscando donde, ¿verdad? Tienen comezón de oír, están buscando que les hablen algo que les gusta. Pero sabes que siempre te vamos a decir la verdad, siempre vamos a hablar lo que, hermano, alguien dijo, yo entro y salgo por poner los versículos. Yo sé que la hermana Ana, pero no lo estaba diciendo por usted. Pero hay hermanos que están eso, buscando, ¿verdad? Buscando. Yo no sé quién, porque aquí no dice quién sale y quién entra, pero podemos ver que, por ejemplo, está en 34 y baja a 32. Está a 30 y baja a 28. ¿No? Y cuando uno habla, dice algo que no está bien, ya se salen los hermanos. Pero hermano, yo quiero que tú veas que la carga que llevamos y hasta lloramos por ustedes, no porque yo no soy de mucho llorar, pero cuando Dios toca mi corazón digo, yo estoy fallando y no lo estoy diciendo para insultarte, sino que para que tú veas que hoy tenemos que despertarnos, hoy tenemos que ver que hay una meta, hermano, porque cuando un cristiano está desarrollándose normalmente y está siendo perfeccionado, no hay nada que lo mueva. Si tú estudias junto con nosotros, nadie te va a mover porque te estamos hablando la realidad de conforme a la economía del Nuevo Testamento. Amén. Pero, ¿y si no te van a engañar? Versículo 16, vamos a leer estos versículos para terminar. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces que Dios tenga misericordia de nosotros y que levante ministerios que hablen la palabra en su pureza y que estén ajustados al único ministerio que es el ministerio del Nuevo Testamento. Y es lo que procuramos. Y es lo que procuramos, no hay otra cosa. Por eso vas a ver que no vamos a buscar entretenerte, sino que vamos a hablar una palabra. Y los hermanos que son humildes dicen, hermano, gracias a Dios. Gracias a Dios porque Dios me habló hoy. Si nosotros no ponemos atención a lo que Dios nos ha mandado a hacer, no vamos a poder llegar a la meta, hermano. No vamos, por eso te dije que ¿cuántos años ya tenés de cristiano? Podemos morir y nunca, no llegar a la meta con el cuerpo. Hay una meta, hermano. Por eso mi exhortación en esta hora es de que vayamos adelante, sigamos adelante. Primera de Corintios 3:11. Primera de Corintios 13:11. Hermana Ana, Primera de Corintios 13:11. 13:11 dice. Mire lo que dice Pablo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Tenemos que dejar de ser niños. Tenemos que seguir adelante. Lo que estamos tratando con esta enseñanza de Efesios es sacar a los hermanos de la niñez. Es sacar a los hermanos de la niñez. Por eso te das cuenta que no estamos entreteniendo a los hermanos. Pero lo que me anima a mí es de que una niñita de 8 años, disculpe que hable de ella, pero honra al que honra merece. Ahí está. Una niñita de 8 años dice amén a lo que estamos hablando, hermano. Imagínate, ¿no? Muchos papás dicen, no, pues, es más, ni muchos papás, ni los jóvenes, ni animan a los jóvenes que están en esta predicación, dejan que ellos vayan y hagan otras cosas. Pero lo que me inspira a mí, lo que me anima es de que hay una niñita de 8 años entre nosotros en esta transmisión, que ahí está. Yo sé que está comentando ahí. Entonces Dios la va a usar. Amén. Me acuerdo del niño predicador, ¿no? Un niñito
que estaba ahí, se hizo famoso, pero no, Emily no va a ser famosa, sino que Dios te va a usar para predicar, para hablar la palabra y ella lo entiende. Eso me anima a mí. Pero hermano, si en nuestro corazón no hay el deseo de salir de la niñez, y si lo que estamos buscando son cosas de niños, cosas que nos gusten, que nos apapachen, entonces Dios soberanamente dice, está bien, si quieres juguetitos, ahí está. Es más, te va a engañar para que ya no te reúnas con nosotros y te reúnas con alguien más que sí te hable cositas que te guste, juguetes, porque así está tu corazón. Y ahí vas a permanecer, vas a ser niño toda tu vida, no vas a experimentar, no vas a llegar a la meta. Pero si tú permaneces con nosotros y ya nos has probado que no estamos por otra cosa, si nuestra carga es que tú dejes de ser niño, que crezcas. Dejar de las cosas de niños, debemos dejar las cosas de niños. Porque hay muchos que están enfocados en el poder, en los milagros, en el hablar lenguas, en ayunar, en todo esto. Todos están buscando, quieren hacer algo, porque es lo que hacen los niños, los niñitos, ¿no? Son imperativos. Pero Dios te está diciendo, alimenta, déjate perfeccionar. Entonces, hermanos, crezcamos hacia 3 objetivos. Crezcamos y dejemos de ser niños, como dice Pablo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Es bonito. Todo eso es bonito en un inicio, pero ahora Dios te quiere llevar a otra cosa, a algo sólido. Los hermanos que son nuevos entre nosotros, Dios va a hacer que no sé, porque queda poco tiempo, entonces ellos van a tener, yo te dije la otra vez que no he sido perfeccionado totalmente, pero me perfeccionaron, porque sigo aprendiendo, pero me perfeccionaron por 10 años. Y algunos de ustedes no van a ser 10 años, van a ser menos, pero tenemos que tener un corazón que busque la unidad, que anhela el crecimiento. Hace tiempo aprendí del pastor Cayetano que él nos enseñaba y decía, digamos, oh Señor, concédenos el crecimiento, concédenos el crecimiento. Hermano, podemos orar y decir, Señor, cada vez que tú ores, Señor, concédeme el crecimiento, crece en mí, quiero vivirte, quiero llegar a la meta, juntamente con mis hermanos. Seamos perfeccionados en la iglesia local donde Dios nos ha puesto, para que nuestro trabajo sea apreciado por nuestro Dios. ¿No te gustaría a ti, hermano, que me estás escuchando, que Dios te diga, buen siervo y fiel? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oh, eso sería, yo quiero escuchar esas palabras. ¿Tú lo quieres escuchar? Entonces, dispongamos nuestro corazón. Escuchemos al Señor. Te ruego que nos sigas escuchando, pero siempre les aclaro, les advierto que a veces nuestro hablar te va a incomodar, pero no te salgas. No dejes de escuchar la palabra de Dios, porque lo que hablamos, hermano, no tiene atractivo, pero es eficaz, porque Cristo dice que sin atractivo, para que lo deseemos. Por eso, discúlpame a veces que te hable de una manera que a veces dices, me lo está diciendo por mí, y de verdad que lo estoy diciendo por ti. ¿Por qué más? Porque a veces dice uno, el pastor lo está diciendo por mí porque no he hablado como él y no he hecho esto, es más, ni me he reportado con él y lo está diciendo por mí. Y yo te digo, bueno, sí lo estoy diciendo por ti, ¿por quién más? Si la palabra es para todos nosotros. Y primeramente a mí me pegó el Señor con su palabra, porque quizá al 100% no me he hecho uno con mi pastor en lo que él predica. Quizá estoy ahí como un 99%, o no sé, un 90%, pero quiero el 100%. Quiero que él se sienta gozoso, se sienta satisfecho de que haya logrado algo, ¿no?
de que haya perfeccionado, y yo también quiero sentir satisfecho, gozoso de que pude funcionar en lo que Dios me dio para perfeccionar a otros hermanos. Y deseo, y sigo orando. Yo sé que no lo van a decir porque a veces les digo, hermano, comenten ahí, edifíquenos con una palabra, y de repente los hermanos, silencio total. O hablan de otras cosas menos de lo que hablamos. Pero, y si, porque te dije que ahora en la tarde, mañana, pasado, espero recibir reportes, pero si no llegara ningún reporte, voy a seguir teniendo fe, voy a seguir orando hasta que un día los hermanos digan, hermano, estamos estudiando juntamente con usted. Y yo le digo a mi pastor Cayetano, porque ahí lo veo que está, quiero ser como él, porque ese se trata del perfeccionamiento, hacer lo mismo que los que van adelante. De eso estaba hablando Pablo. Oremos, hermanos. Padre Celestial, estoy contento, Padre, porque has tocado mi corazón como nunca lo habías hecho. Pero, Padre mío, tú has tocado a mis hermanos. Yo sé que, Señor, porque no quiero conmoverlos con mi estado de ánimo. Pero esto, Señor, me quebranta a mí, me hace ver que te he fallado. Te he fallado a los que tú has puesto delante de mí. Pero hoy en esta hora me uno en humildad. Me dispongo, Señor, a aprender, a dejar ser perfeccionado para que trabaje junto con los que van adelante. Perdónanos, Señor, porque te hemos fallado. Perdónanos, Señor, porque no hemos sabido, Señor, no habíamos escuchado de esta manera tu palabra. Pero en esta hora, Señor, doy gracias por mis hermanos porque han sido fieles a ti, han permanecido, Señor, a pesar de la pandemia que hemos hablado, Padre Santo, en esta forma, pero, Señor, hemos estado quizá aislados de los hermanos, no nos hemos visto físicamente, pero tú nunca nos has dejado de hablar. Solamente que hemos sido negligentes, descuidados, que no hemos abrazado esta verdad que tú das. Yo te doy ruego por la iglesia en Tultitlán, en Chimalpa, y por todos los hermanos que están en otros lugares, que seas con ellos. Padre, ayúdanos, queremos agradarte, queremos que tú aprecies nuestro trabajo en aquel día, de que tú digas, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, porque llegamos a la meta, llegamos a lo que tú querías. Concédenos el crecimiento, concédenos, Padre. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.